Bueno, compañeros, muy buenos días todavía por acá. Bienvenidos a la reflexión de este tema que venimos posponiendo hace ya un tiempo. Pero hoy vamos a hablar de una manera muy concreta, un tema muy importante, un tema que nos va a ayudar muchísimo en nuestra regeneración del cuerpo físico. Y bueno, para lograr esto hay que comprender varias cosas. Vamos a ver la práctica, vamos a ver cómo se va a trabajar todo este proceso. Se requiere mucho ánimo, mucha voluntad, mucha resistencia, pero los resultados se dan sí o sí. Bueno, por aquí voy a saludar a algunos compañeros. Está Marina, nos acompaña, Carlos también por aquí, Angélica, Jane, Alexander, Luz Marina, Carla también, Willy. Bueno, por aquí me dice Carla que se escucha y se ve bien. Bueno, pues me alegra porque estos sistemas tienen mucho complique y a veces las cosas no salen como uno quiere y bueno, hay que tener paciencia porque si se identifica pues pierde energía y no vale la pena. Bueno, por aquí Eucaris Roldán también, por aquí Elizabeth nos acompaña. Bueno, todos bienvenidos. Hay algunos compañeros que no aparecen aquí en los comentarios. También un saludo para todos. Y bueno, de pronto si hay algún compañero nuevo por acá que llega a esta reflexión, le recomendamos pues ver las conferencias de fase A, de fase B, para que se empape, para que tenga claro qué es el conocimiento de sí mismo. Bueno, por aquí, ¿quién más nos acompaña? Ninoshka también, por aquí conocimiento sagrado, Marleni, David, Polus también, por aquí. Bueno, un tema muy interesante, muy importante, que nos permite comprender varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, por aquí también conocimiento sagrado pregunta que si estamos en YouTube. No estamos transmitiendo en YouTube. Pero bueno, este video lo subimos al canal de YouTube porque no estamos transmitiendo en vivo en YouTube. Estamos solo en Facebook. Bueno, listo. Por aquí Antonio también nos acompaña esta mañana. Muy bien, compañeros, vamos a empezar el tema. Voy a explicar la imagen de fondo. Aquí hay una persona vibrando con su energía en su cuerpo. Una persona que trabaja empieza a vibrar en todos los sentidos. Empieza a transformar las células, las moléculas. Empieza a revitalizar, fortalecer, energetizar todo el cuerpo. Entonces esta persona está viendo sus neuronas en el fondo. Y bueno, esta imagen hace alusión al tema que trajimos a colación el día de hoy. La plástica. Primero vamos a hablar de la plástica y luego hablamos de la neuroplasticidad. Bueno, la plástica es un poder, es una de las facultades que tienen los seres superiores y lo manejan porque ya se volvieron energéticos. Nosotros no somos energéticos, o bueno, tenemos un nivel de energía muy bajo, pero no manejamos esa energía, no hemos transformado, no hemos canalizado, no hemos condensado toda la energía en nuestro cuerpo. Bueno, en nuestros cuerpos internos, no los hemos desarrollado. Por lo tanto, lo único que tenemos en este momento es una masa sólida, carne, piel, huesos, todo sólido. Y para lograr un cambio en ese cuerpo se requiere
pues una concentración de los poquitos de energía que tenemos, y eso lo vamos a ver con la neuroplasticidad. Un ser superior no, un ser superior es energía y él puede manejar la energía a voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que puede transformar su cuerpo, puede modificar la forma, toda la estructura la puede modificar y la puede adaptar a lo que imagina. Hay mucha documentación antigua sobre estos temas, ¿no? Hablaban los indios de que el maestro se podía transformar en un águila, en un caballo, en un perro de pura raza, en un animal evolutivo muy bonito. Ese es el poder de la plástica. Con la imaginación pueden modificar la figura. Un ser superior puede transformar su cuerpo de niño, joven, viejo, como lo quiera. Porque ya tiene control y poder total psicológico y fisiológico. Estamos hablando de un ser superior, un ser de finales de la segunda montaña para arriba. Ahorita nosotros no tenemos nada, ni siquiera controlamos la mente ni la emoción, no tenemos ninguna capacidad estable. Más sin embargo, con esta práctica podemos lograr unas modificaciones, unos arreglos en el cuerpo, pero lógicamente lo que un ser hace en un segundo o menos, a nosotros nos va a costar bastante porque las concentraciones de energía son muy, pero muy mínimas. Entonces ahí vemos la diferencia entre un ser que tiene ya este poder y nosotros que no tenemos este poder. ¿No? Entonces eso es muy importante tenerlo claro, tenerlo presente, porque nosotros en el estado de fornicación somos extremadamente débiles, muy, pero muy débiles y miedosos. Y eso es por falta de concentración de energía en el interior. Las personas no les gusta ser fuertes, no les gusta tener poder, les gusta ser débiles, esclavos, sirvientes de los demás y de sí mismos o de sus propios yoes. Entonces ahí vemos la gran diferencia entre un ser superior y un ser o una persona que está en un estado de decadencia, todo el día fornicando en los centros y también a nivel sexual, cuando realiza la práctica. Entonces eso es importante que lo comprendamos para empezarnos a enfocar en lo que es la plástica, ¿no? La capacidad de transformación del cuerpo totalmente o parte de él de acuerdo a la imaginación que ponga el ser para cumplir algún tipo de enseñanza que tenga con una demostración determinada o adaptándose a las condiciones sociales, como lo hace Longchamp Rampa en Europa, que puede transformar su cuerpo porque es inmortal, y él lo transforma como lo va llevando, lo va cambiando poco a poco, de acuerdo a las condiciones de la sociedad, para que no cree un impacto o no cree seguidores, sino que él va envejeciendo a la par con las personas. Y cuando se empiezan a morir todos los amigos y los conocidos, pues él simplemente cambia otra vez a joven y cambia de país o sigue en el mismo país, pero lógicamente que con otra identidad. Pero nunca muere. Ese es el poder de la plástica, para que lo tengan presente y comprendamos que estamos, al estar en este estado tan débil, tan mínimo, pues esta práctica nos va a costar meses o inclusive 1 o 2 años. O bueno, a cada uno el ser le va a decir el tiempo que va a durar el tratamiento para resolver algún problema de salud o algún problema
de deterioro con el yo viejo, que ese yo es complicado, hay que trabajarlo, porque las personas, todos los que están en el conocimiento necesitan o necesitamos mantener el cuerpo en un estado adecuado para poder resistir toda la obra. Entonces es importante, por eso es importante este tema que vamos o que estamos tratando el día de hoy. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a ver claramente lo que es la neuroplasticidad y la práctica. Bueno, este tema ustedes lo pueden investigar, que esto es una investigación social que ha estado desde hace muchos años. Hay mucha documentación sobre esto de la neuroplasticidad. La diferencia entre una neuroplasticidad de una persona dormida a la práctica de neuroplasticidad consciente es diferente. La práctica que utilizan los deportistas, la ciencia, los tratamientos de rehabilitación que hay cuando una persona pierde capacidades motrices por algún accidente en alguna parte del cuerpo, utilizan este sistema en la neuroplasticidad, pero de forma incompleta, superficial. Y nosotros necesitamos ver esto desde el punto de vista completo, profundo. Entonces hay que diferenciar entre esos dos enfoques. Uno, que es netamente materialista, que está enfocado por un yo determinado o una serie de yoes determinados, y otro que es ya con un objetivo superior. Entonces la neuroplasticidad que ustedes pueden ver o pueden investigar en internet es bueno, documentación hay mucha. Ahí ven casos, por ejemplo, que pues demostrados, no es algo ficticio, hay unas demostraciones científicas de laboratorio. Entonces meten a una persona, pusieron un grupo de personas a hacer ejercicio, a unos los pusieron a levantar pesas para medir el desarrollo muscular del brazo, y otro grupito lo pusieron a levantar pesas con la imaginación. Entonces los pusieron a sentir el músculo, cuando levantaban las pesas, el músculo sentía el cansancio, el resentimiento, el esfuerzo, y empezaron a simplemente fortalecer con la imaginación ese músculo. Y cuando hicieron la medición, resulta que los que habían levantado con la imaginación el peso, subieron la fuerza del músculo entre un 30 y un 40%. Entonces ahí vemos el poder de la concentración. Lógico, estos son demostraciones de tipo egoico, yoes, que de tipo pues mostrarle a las personas a través de la ciencia que esto sí funciona, que esto es un hecho, que esto es una ciencia. A unas personas que tenían heridas, a uno los pusieron a curar con la imaginación, a imaginar que esa herida se cerraba, y a otros los dejaron así, que se curara automáticamente lo que diera el cuerpo. Y se dieron cuenta que los que se concentraban en esa curación se curaban más rápido, cerraban más rápido la herida. ¿Sí? Entonces hay todo este tipo de demostraciones que nos muestran, nos ponen sobre la mesa un hecho concreto sobre este poder. Como les digo, un poder mínimo pero demostrado. Entonces, cuando vamos a ver la neuroplasticidad desde el punto de vista de la conciencia, lo vamos a enfocar en un punto específico, pero hay que comprender que este proceso de daño está marcado dentro del diseño electropsíquico. Y dentro de ese diseño electropsíquico hay karma de por medio.
Ese proceso requiere que combatamos ese karma y modifiquemos el programa del diseño electropsíquico. ¿Sí? Porque ya está marcado. O sea, si una persona tiene una enfermedad, está marcada ahí. Entonces ahora hay que combatir eso, salir de ahí. Y a eso fue que vinimos. Porque nuestro destino está marcado, como lo hemos visto en varias conferencias, de acuerdo a ese diseño electropsíquico. Entonces, vamos a utilizar para esta práctica o cualquier práctica, vamos a utilizar la imaginación, la concentración y la voluntad. Esos tres aspectos son extremadamente importantes. Ahorita la capacidad de imaginación consciente de una persona es muy mínima. La capacidad de concentración también es mínima, porque la mala voluntad está muy, pero muy desarrollada. Entonces hay que hacer esfuerzos. No vayan a creer que es que esto se van a hacer una práctica de 5 minutos y ya, resuelto el problema. No, repito, esto requiere paciencia, porque la concentración de energía no es fuerte porque no hay energía concentrada en el interior, entonces no hay con qué trabajar. Se trabaja con las mínimas cantidades de energía que logren en la práctica. Y la energía que ya manejen de acuerdo al trabajo que estén haciendo en los tres factores. Entonces, eso es importante tenerlo presente. No es que se van a tomar una pastilla y el otro día ya van a amanecer curados. No, eso no funciona así. Entonces, de una vez aclaramos esto porque después las personas empiezan a desilusionarse y empiezan a considerar cosas que no son. Bien, entonces vamos a ver, aquí hay algunos compañeros que tienen, voy a poner ejemplos claros para ver cómo es que se hace este ejercicio, esta práctica. Hay compañeros que tienen problemas en la vista, ya hay varios que me han comentado que tienen y que quieren mejorar, lógicamente regenerar la vista, es necesario, pero sirve para cualquier deficiencia, cualquier problema que tengan en el cuerpo físico. Repito, esto implica estar pagando karma. Esto no es solo la práctica, hay que pagar karma. Bien, y hay que estar trabajando lógicamente pues en los tres factores, lo más que se puede. Bien, entonces van a ver o van a enfocar la imaginación y la concentración al punto en el cual tienen el problema, como principio. Entonces se concentran en los ojos y van a empezar a mirar varias cosas en los ojos. Cansancio, ese es un trabajo específico que hay que hacer. Cansancio de la vista, ¿no? También van a sentir, hay que hacer el trabajo con otro aspecto que es el estado borroso de la vista. Otro aspecto que hay que trabajar, el aspecto de la presión que genera el intentar ver. Porque la persona tiene que hacer un esfuerzo. Cuando hace ese esfuerzo siente una irritabilidad en la vista. Esa irritabilidad debe ser destruida. Ese cansancio de los ojos debe ser destruido. Ese agrandamiento de los ojos debe ser destruido. Cada detallito que vean en la vista debe ser destruida. ¿Sí? Deben mirar el ojo por dentro, por fuera, por arriba, por abajo. Esos ojos están conectados a todo el cuerpo. Entonces, de esos ojos se van a desprender cierto mareo hacia el cerebro. O sea, cierta vibración hacia el cerebro. Eso debe morir. Entonces, ustedes van a quemar ese ojo, van a quemar cada parte del ojo. ¿Sí? Porque esto hay que generar calor para que se dé una modificación. Ustedes ven que no se puede tocar dos metales y ya se unen. Hay que soldarlos, hay que derretirlos, hay que calentarlos. Aquí se está haciendo lo mismo. Entonces van a
¿qué van a hacer? Van a calentar esos ojos con el fuego que van a imaginar. Ese fuego es la madre en acción a través de la petición de la muerte. Entonces van a imaginar y van a pedirle a la madre, mate, destruya todo este cansancio. ¿Dónde sienten el cansancio de la vista? Ustedes van a ver que de los ojos se afecta todo el cuerpo, porque ese punto se expande por todo el cuerpo. Ustedes van a ver que cuando se golpean un dedo con un martillo, bueno, cuando se golpean un dedo, si ese golpe es fuerte, se riega el dolor por todo el brazo. O sea que el dolor no es solo ahí en el punto donde se golpearon. El dolor se riega. Para llegar a ese punto donde está el golpe, donde está la herida, deben eliminar todo el dolor del brazo. Músculos, tendones, la carne, la piel, que se alteró a través del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está débil. Entonces, todo el brazo débil, todo el cuerpo débil. A lo que voy es que si ustedes están trabajando para mejorar la vista, deben mirar cómo la vista tiene conexiones en todo el cuerpo. Ahorita no lo van a ver porque tienen atrofiada la capacidad de autoobservación, la capacidad de relacionar, de sensibilidad, de conexiones nerviosas. Pero poco a poco van a empezar a ver que el daño de la vista no solo es en los ojos, está regado en todo el cuerpo. Entonces las sensaciones de mareo por no ver bien están en la mente, en el cerebro, en la carne, en los músculos, están en todo el cuerpo. ¿Sí? Porque hay un principio que todo es uno y uno es todo. Si hay un daño en una parte, todo el sistema está dañado. Lógico, el punto neurálgico y la fuerza del daño en este momento está en los ojos, pero todo el cuerpo está afectado por ese daño. ¿Sí? Entonces, eso es importante comprenderlo. Eso es como si ustedes depositan una gotica de tinta en un vaso con agua. Esa tinta se riega por todo el agua. Eso quiere decir que quedó afectada toda el agua. Lo mismo pasa con esto. Si tienen un problema en la vista, todo el cuerpo está afectado desde el punto de vista de la fuerza de los ojos, de la visión. Entonces, de esta manera, quemando toda esa debilidad, pidiéndole a la madre, madre mía, mátame toda esta debilidad, todas estas larvas que están produciendo ese daño en mis ojos, pero no tomen esto completo, detallado, supremamente detallado. ¿Sí? Entonces queman esos ojos, queman ese cansancio, queman ese mareo, revisan en la mente, revisan el cerebro, cómo ha sido afectado desde los ojos. Porque ahí es donde está el punto que están trabajando. Entonces queman ese cerebro, queman ese sistema nervioso, queman ese mareo, queman esa debilidad, queman ese estado de desespero e inconformismo, de tener la vista dañada, la lástima, la tristeza. Bueno, esto es a nivel psicológico, pero a nivel fisiológico trabajan lo que es la parte netamente física. Miran la retina, miran por dentro del ojo, miran por detrás del ojo, miran que el ojo se inflama con el esfuerzo que ustedes hacen para ver. Entonces el ojo tiende a agrandarse, eso también debe morir, porque todo lo que estoy describiendo acá es debilidad del ojo, de los ojos. Y así con cualquier parte del cuerpo. Una dolencia en el hígado, en los riñones. Y de esa manera pueden trabajar. Van a imaginar que una antorcha muy potente quema esos ojos.
detalladamente cada parte del ojo. También pueden imaginar que le echan carbones prendidos a los ojos. Esa es la madre, el fuego es la madre, no importa cómo lo imaginen. Un soplete, ¿sí? Fuego con gasolina le echan a esos ojos y le meten un fósforo, prenden eso. Lo importante es que se queme, que suba el calor, el fuego purificador que acaba con toda esa debilidad. Y así con cualquier parte del cuerpo. Si van a trabajar el yo viejo, aquí el tema está relacionado también con el yo viejo, entonces van a quemar toda la piel. Van a mirar las arrugas, van a mirar cómo se deteriora el cansancio de los músculos, que se fatigan. Hay un ejercicio muy bonito, muy bueno que ustedes pueden ejecutar. Hagan un poquito, primero revisen el cuerpo como está. Supongamos que van a trabajar en este momento. Revisen todo el cuerpo, luego van a mirar, hacer un pequeño ejercicio. El que quieran. Lagartijas o algún movimiento. Y luego se detienen. Y van a ver el cansancio ya y la fatiga en los músculos. Eso es debilidad, eso debe morir. Y con este sistema que acabo de explicar, pueden quemar esos músculos, destruir esos músculos, acabar con la debilidad de los músculos, con la tensión, con el cansancio. Eso es recuperación, revitalización. Entonces le sacan las larvas que han generado esa pérdida de fuerza en los músculos, en la carne, en la piel, ¿sí? Entonces de esta manera trabajan el yo viejo. La fatiga, que el cansancio rápido, que se agachan y se marean, todo eso. Esto es un trabajo muy bien enfocado, pero también es muy serio y la persona debe responsabilizarse y tomar seriedad sobre su propio proceso. Trabajo. Empiezan con unos minutos, 10, 15 minutos, por la mañana, por la tarde, por la noche. Luego suben a 20, media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y dependiendo la intensidad del trabajo, se acorta o se alarga. Porque si trabajan 5 minutos diarios, ahí se demoran 10 años. Entonces hay que meterle. Si trabajan 2, 3, 4, 5 horas diarias, eso es una maravilla. Porque ahí sí el ser les va a ayudar de una manera intensa. Ustedes hacen una parte, que es lo que nos corresponde, y otra parte la hace el ser. Entonces a ustedes les van a mostrar los distintos cambios que van habiendo en esos ojos, en esos riñones, donde estén trabajando. O si están trabajando el yo viejo, lógicamente que van a revitalizar la piel, la carne. Hay que hacer trabajo en la piel, en la carne, en los huesos, en los músculos. ¿Sí? Entonces ustedes pueden imaginar una piscina de puros carbones encendidos y se lanzan ahí y queman esa piel y queman esa carne y le meten con la imaginación, calientan con aire esos carbones y queman todo. Acábense, destrúyanse totalmente a través de la imaginación, la concentración y la voluntad. Queman toda esa debilidad de los músculos. Perdón, se me atravesó un... Bueno, entonces de esta manera es que se hace este trabajo. O si no, se ponen una antorcha gigante que los está quemando esa piel toda arrugada, toda flácida, toda debilucha, y la van fortaleciendo y van revitalizando esa piel para, lógicamente, volver otra vez a tener tonalidad, fuerza, vitalidad, porque esas larvas se tragan todo el cuerpo. Porque esto es un proceso de larverío, que se está tragando toda la fisionomía, el cuerpo físico de la persona. Ese es el trabajo de la neuroplasticidad consciente. Bien concentrados, ¿no? Entonces sienten cómo se está desprendiendo, porque eso pasa con el yo viejo, la carne se empieza a desprender del hueso, se empieza a colgar, pierde vitalidad, fuerza,
pierde coherencia, pierde pegamento por la misma flacidez, por la misma debilidad. Entonces, como pueden ver, hay harto trabajo que hacer de pura revitalización, de pura reforzamiento que hay que hacer a nivel vital. ¿Sí? Entonces, cuando salen a caminar y caminan 1 cuadra, 2 cuadras, 100 metros, 200 metros, se detienen un momento y empiezan a mirar el cansancio que les generó caminar esa distancia. Y empiezan a quemar esos músculos, ese cansancio, esa debilidad, esa fatiga, la respiración, la presión de la fatiga en el pecho, en la vista, en los músculos, en la espalda, el peso. Todo ese trabajo hay que hacerlo. Entonces hay que tener paciencia, hay que tener horarios de trabajo y ahí ustedes van a ver poco a poco cómo se va recuperando el cuerpo, los tendones, los músculos. Si tienen problemas en el estómago, queman ese estómago, revisan por un lado, por el otro. Y de esa manera se van a ayudar muchísimo en su recuperación, en su revitalización, en su rejuvenecimiento. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver cómo es que se realiza este trabajo. Que la neuro viene de neurona, viene de concentración de la energía en el sistema nervioso que se expande por todo el cuerpo. ¿Sí? Y neurona porque es la concentración de la energía. Bueno, le puede poner el nombre que quiera. Realmente es el poder de la plástica. Y lo estamos utilizando de una manera, pues, a nuestro nivel, ¿no? Primaria. Mientras, lógicamente, que si logran avance en el despertar de la conciencia y en la creación de los cuerpos, van a tener muchísima energía concentrada en el interior y pueden manejar muchísimo mejor todo esto. Bueno, compañeros, este es el tema. Voy a complementar porque veo que hay un poco de preguntas, entonces se nos puede alargar el tema porque hay que responder todo esto. Vamos a complementar por aquí con algunos compañeros que están haciendo unos aportes y también están preguntando. Bueno, por aquí dice, bueno, los compañeros que entraron ahora último, bienvenidos. Dice Adana, o sea, si quiero tener el falo más grande, ¿también es la misma? Depende de la intención. El falo en los varones está atrofiado, una gran mayoría. Y poco a poco ese falo se va desatrofiando. ¿Sí? Y depende de lo que el ser le diga. Porque se pone a querer un falo grande, la pregunta es ¿para qué? ¿Cuál es la intención? ¿Maltratar a alguien? ¿A una mujer? ¿Exhibirse como una vagamunda en pornografía o volverse actor porno? Hay que mirar cuál es la intención, ¿para qué quiere? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, porque con el ser no se juega. Entonces el ser va a mostrar que es una visión altamente degenerada. Entonces, en lugar de ponerse a pensar en agrandar el pipí, pues más bien matemos los yoes que tienen intenciones pervertidas con ese pipí. Porque con ese falo, con ese aparato. Porque aquí no vinimos a acrecentar la lujuria y a seguir en la degeneración. Aquí vinimos fue a regenerarnos. ¿No? Bueno. Listo. Por aquí dice Natalia. Dice, imaginar que los chakras giran en el buen sentido, entonces sirve. No, aquí no hablamos de chakras. Eso está enfocado en una conferencia específica que se llama Las 7 iglesias y los 7 chakras. Estamos aquí hablando de un proceso de regeneración física, vital del cuerpo. Entonces no mezclemos las cosas. Ahorita no quiero hablar de otros enfoques porque se nos desvía la fuerza. ¿Que hay una relación? Sí.
Que cada vez que la persona entra en conciencia, los chakras giran al derecho. Eso lo vemos muy claro en la conferencia. Entonces, el tema lo tratamos en esa conferencia. ¿Listo? Pero sí hay una relación. Bueno, Natalia dice, imaginar que uno es joven o que tiene menos arrugas o canas, ¿funciona? O que si tiene un pie cojo, imaginar que camina bien, ¿sirve y funciona? No, porque hay que hacer un trabajo detallado. No es todo el cuerpo, es detalle de cada parte. Piel, dedos, brazos, pómulos, frente, pelos que pierden la fuerza y se vuelven canosos, pierden la vitalidad del color. Eso no es que imagino que soy joven y ya me volví joven. Eso dejémoselo a un ser despierto que en un segundo transforma su cuerpo. Repito, nosotros no tenemos ese poder. Estamos trabajando con mínimas cuotas, cantidades de energía. Si tuviéramos los cuerpos creados de solares, de oro o de luz, pues lógicamente que eso en un segundo haríamos eso. Pero no lo tenemos. Pero necesitamos buscar salidas a los problemas. Entonces, por eso hay que ponernos en la posición y en el nivel correcto para no especular, para no suponer, para no fantasear con todo esto. ¿Sí? Entonces va despacio. Todo depende del interés y el esfuerzo que haga cada uno. Bueno, por aquí Carlos dice, y por lo menos si uno tiene la vista muy roja y muy mínima, cavernoso, también pérdida de cabello o canas, todo se puede regenerar. Lo que pasa es que todo tiene un costo y un sacrificio hay que hacer por eso. Eso no se va a dar de la noche a la mañana, porque el ser le dice, ese tratamiento le dura un año. Todos los días trabajando 2 horas, 3 horas o 1 hora, lo que el ser le diga, porque esto lo dirigen internamente. Esto no es por capricho, porque si la intención es, la chica quiere volver a tener el cuerpo de modelo para seguirse prostituyendo en las redes con sus fotos y con sus exuberancias vagamundas, pues el ser no es bobo y no le va a permitir hacer esta práctica. Entonces todo depende de la intención. ¿Para qué quiere hacer eso? ¿Quiere que le salgan nuevos pelos para verse más lindo y conquistar más chicas? Pues entonces no. Porque esto no es para eso. Esto es para sentir la fuerza, la vitalidad, la fortaleza que se requiere para uno poder trabajar mejor en la obra del ser. Ese es el objetivo. Entonces no vayan a creer que aquí cabe la vanidad y el exhibicionismo y me voy a tomar unas cuantas selfies para mostrarle a los amigos, a las amigas, que ya estoy otra vez revitalizado, fuerte, joven. Olvídense, eso no es para esas vagamunderías, porque aquí vinimos fue precisamente a matar los yoes, no a alimentar los yoes. Entonces, si tienen esa intención, esta práctica no les va a servir. ¿Sí? Bueno, dice por aquí, ¿quién más? Anabel, bueno. Dice, buenos días, el dolor de la rodilla, lo mismo. Entonces se concentran en la rodilla, de la rodilla sale el dolor hacia los músculos de las piernas, hacia arriba, hacia abajo. Llegan a veces dolor hasta los dedos de los pies, todo eso debe morir. Esos dedos deben ser quemados, ese dolor debe desaparecer de los dedos, de la pantorrilla, del fémur, de los músculos, de los muslos. Luego si sube un poquito, ustedes van a ver, ustedes es cuestión de que empiecen a trabajar y van a concentrarse en ese punto y van a ver toda la periferia. Repito, si logran ver ese dolor de la rodilla que está en todo el cuerpo y trabajan ese dolor en todo el cuerpo, poco a poco va desapareciendo ese problema de la rodilla. ¿Sí? Bueno, pero es detallado. Lo más importante, el detalle.
No, todo. Porque hay miles y miles y miles de larvas regadas por todo lado que están dañando el cuerpo. Bueno, Adán dice, un instructor me recomendó la viparita y la verdad es buenísima. Samael la hacía 6 horas por algo, será para regeneración vital. Esta viparita es una práctica que ayuda, pero es muy lenta. Y esto fue pseudoesoterismo, porque se ponen a hacer prácticas sin aplicar la muerte y creen que haciendo esa práctica van a avanzar espiritualmente. La verdad es que no. Eso sirve, claro que sirve, pero es una práctica bastante lenta. ¿Sí? Genera fuerza como toda práctica, pero es muy lenta para la regeneración. ¿Sí? Pero bueno, es que esto es cuestión de que el ser les diga. Ustedes se ponen a trabajar juiciosos y el ser les va a mostrar si vale la pena o no vale la pena. ¿Sí? Lo importante aquí es comprender que las larvas no se van a morir, sino piden muerte para esas larvas, en los ojos. El karma se le vino esa debilidad en la vista, esas larvas están muy concentradas tragándose los ojos, pues hay que sacar esas larvas. Cuando ustedes piden muerte para el cansancio de los ojos, están sacando larvas, quemándola, destruyéndola. Pero en la viparita, ¿qué están haciendo? ¿Pidiendo muerte para qué? Están ahí haciendo una práctica de resistencia. La sangre está bajando al resto del cuerpo y está revitalizando el cuerpo, pero las larvas siguen vivas. Entonces aquí vinimos fue a destruir las larvas en la parte vital. ¿Sí? Y eso se hace con muerte, no con un ejercicio. ¿Entienden lo que les digo? Comprender eso es importante. Bueno, por aquí Adán dice, hasta para los derviches se necesita Dharma. Entonces, si no hay amor, no se puede nada. Hay que estar trabajando, ayudando a los demás, hay que enseñarles, hay que conseguir plata, porque hay que pagar el precio del karma. Entonces hay que ayudar a los demás, sin cobrar, darles el conocimiento. Ya sabemos, si están trabajando en el suprasexo, ayuda más rápido. ¿Por qué? Porque enfocan la energía sexual al punto donde está el daño y eso ayuda también. Pero si no tienen pareja, están solteros, lógicamente con esta práctica que es la principal, porque el suprasexo sirve, claro, pero esta práctica va directamente a revitalizar, a fortalecer la parte, específicamente la parte, ¿no? Todo ayuda, pero bueno, aquí estamos hablando de la parte más crucial. ¿Sí? Porque ustedes pueden concentrar la energía sexual en el punto, se pueden curar, pero repito, las larvas siguen vivas. Y aquí vamos a matar las larvas de la parte vital, que es la que daña el cuerpo físico. Bueno, Tere dice, el chamán también se transforma en animal, él usa la neuroplasticidad. Sí, hay una neuroplasticidad oscura que lo maneja el mago negro. La bruja que se transforma en un cuervo, en un cerdo, para transportarse a través de la cuarta dimensión. Esa parte es oscura, pero nosotros no nos vamos a meter con lo oscuro. Nosotros nos vamos a meter con lo blanco. Pero sí existe la parte oscura de este poder. Bueno, Carlos, y si es la espalda que duele cuando se hace la meditación, claro, eso lo tengo antes de que me llegara el conocimiento. Vendía el café, cargaba en un cajón los termos. En conclusión, pensaba que era brujería, hasta ahorita que comprendo son las causas que uno hace y por consecuencia la canción psicológica País Psicológico. Sí, pues es que uno abusa del cuerpo también y después hay daños, pero bueno, hay que recuperarse, hay que revitalizarse otra vez, todo se puede resolver. Bueno, por aquí dice, ¿quién más? Sabrina, esto también tiene que ver con las veces que hacemos muerte
o el tiempo, por ejemplo, 20 minutos o 108 veces o algo así. La muerte la hace uno todo el día porque la persona o vinimos a autorrealizarnos, vinimos a liberarnos de la masa de este universo, unirnos a Dios, al ser, y para eso hay que desmaterializarnos. Desmaterializarse es acabar con el ego. Y ese es el trabajo que hay que hacer con la muerte en marcha. Y eso de 108 veces está relacionado con los 108 existencias que la vemos en la conferencia de evolución, involución y revolución. ¿Sí? Entonces no hay que mezclar una cosa con otra. Y esta práctica es específica para recuperar alguna parte del cuerpo o recuperar la vitalidad de todo el cuerpo. Bueno, Carlos, yo imagino un rayo para eliminar el yo. Sí, el rayo es fuego. Entonces cuando descarga el rayo está descargando puro fuego. Como quieran, lo importante es acabar con todo eso. Roldán dice, Elizabeth dice, después de eso, luego imaginamos ya el órgano sano o ya no es necesario. No, miren la parte dañina. Claro, ustedes imaginan la parte sana y brillante, bueno, está bien, ese es el objetivo. Pero hay que recorrer el camino para llegar allá. Y está bien, tener claro el objetivo es muy importante, porque hacia allá es donde va a llegar. Pero hay que recorrer el camino, porque no se puede fantasear. Imaginar que está sano, pero ahí está el problema. Y todas las larvas generando el problema. Entonces, ¿qué saca con imaginar que está sano si está dañado? Entonces, más bien miremos lo dañado, empecemos a acabar con lo dañado, con la debilidad, con la pérdida de fuerza, y poco a poco vamos a sentir el cambio. Pero sí es bueno tener claro el objetivo. Bueno, por aquí dice, ¿quién más? Cristal, para una persona que lleva poco, ¿puede explicarlo más simple? Me refiero a cómo es, o sea, la Madre Divina quema con nuestra imaginación y en qué momento se pide muerte. Ahí se puede decir que eso es muerte psicológica, si no hay petición de muerte, o si hay, pero no entendí a qué hora se hace la petición. La muerte es observar, comprender y hacer petición para eliminar. En tu técnica, ¿en qué momento se dan esos tres pasos? Bueno, repito, vamos a ver un poquito otro ejemplo para tratar de que las personas lo vean más claro. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Ustedes tienen, digamos, un grano que le salió en una mano, en un dedo, lo que quieran, y quieren eliminar ese grano. Ese grano está generando un dolor, malestar, ahí en ese punto. Entonces ustedes van a sentir que de ese punto sale dolor hacia todo el dedo, toda la mano, o se puede expandir por todo el cuerpo, depende de lo que logren ver. ¿Sí? Entonces ustedes quieren destruir ese grano que está produciendo ese dolor, esa verruga, bueno, lo que sea. Entonces ustedes van a empezar a identificar el dolor que produce ese grano en el dedo y van a quemar todo el dedo, todo el dolor que genera el grano en el dedo, porque en el grano está la parte más fuerte, pero de ahí a través del sistema nervioso se esparce el dolor. Ese dolor es la debilidad generada por ese grano, activa la debilidad en el resto del cuerpo. Entonces ustedes empiezan a destruir de afuera hacia adentro. El centro es el grano. Entonces ustedes miran el malestar, el dolor en la uña, en la punta de los dedos, en la mano, en el brazo, todo eso lo destruye. ¿Sí? Porque ese dolor hace parte del mismo grano. Esas reacciones que hay en todo el brazo hacen parte de ese grano.
Ese grano está regado por todo el cuerpo a través del sistema nervioso con las distintas reacciones del grano, del dolor del grano, la afección que tienen ahí. Entonces se van de la periferia hacia el centro, van a quemar todo eso. Cuando ustedes imaginan que se está quemando ese dolor, esa carne donde está ese dolor, esos músculos donde está el dolor o el cansancio o la deficiencia, ese fuego es la madre. Entonces cuando ustedes dicen, madre mía, mátame este yo, imaginan ese fuego, esa es la madre. Entonces la madre es la que está quemando todo ese larverío, que está generando esa debilidad, a la cual le llamamos dolor, cansancio, fatiga, malestar. Entonces hay que sentir lo que está pasando, no fantasear, sino sentir, observar lo que está pasando en el órgano, en el músculo, en el hueso, en la piel, en la carne. Y destruyen todo eso con ese fuego. Queman todo eso. ¿Sí? No sé si me hice explicar. Por aquí la que nos preguntó fue Cristal. Entonces, si tienes, no entendiste, vuelves y preguntas, porque trato de explicar lo mejor que puedo, pero también comprendo que hay compañeros que, bueno, algunos son nuevos, algunos están empezando y no tienen como muy clara la visión, ¿no? Entonces ahí está todo los pasos, ¿no? ¿Qué es comprender? Comprender que está débil, comprender que debe ser destruida esa debilidad, comprender que hay un daño, imaginar cómo ese fuego quema toda esa debilidad, sentir cómo el fuego está vivo quemando eso, destruyendo eso. ¿Sí? Ahí están los 3 pasos. Bueno, Adán dice, ¿qué pasa si estaba cargando un tanque lleno de agua, pero pum, me despierto como diciéndome, bueno, ¿de qué me sirve ser joven para ser tan bobo? O pues, en comparación a un viejo, nada. Hay que salir de todos esos conceptos de joven, de viejo, de fuerte. Todos esos son conceptos. Un joven que no tiene capacidad de control sexual, que no tiene potencia, eso es un anciano, decrépito. Un joven, según todo cansado, metiendo marihuana, eso es un anciano, eso es un decrépito, eso es un elemento involutivo. ¿De qué joven está hablando? Tiene poder de resistencia sexual de 2 horas, con buena carga energética o no. Ahí hablamos de un joven. Así tenga 70 años, es joven. Entonces hay que salir de todos esos conceptos de joven y de viejo y de fuerte. Todo eso. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, Angélica, en el deporte, la neuroplasticidad es la capacidad de organizar las conexiones neuronales para regenerarse, pero esta ciencia que está popularizándose tanto en el deporte realmente es mínima por la gran falta de conciencia. Sí, porque el deportista va y fornica y el deportista gasta enormes cantidades de energía en el deporte. O sea que por un lado quiere revitalizarse, pero por el otro lado bota toda la energía en estas actividades. Está fornicando. Entonces eso es un jueguito de bobo. Me recupero, me despedazo, me destruyo y vuelvo y me recupero otro poquito hasta que ya el cuerpo no le da más. Eso es por la codicia, ¿no? Por el deseo de fama, de triunfo. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es permanecer revitalizados, fortificarnos, tener fuerza y capacidad continua y no perderla, mantenerla y aumentarla. ¿Sí? Y las conexiones nerviosas neuronales cambian. No es lo mismo ver las conexiones neuronales de un intelectual a alguien que tiene una mente superior con unas conexiones diferentes.
No es lo mismo. Entonces no podemos mezclar una cosa con otra. La carne de una persona que tiene cuerpos creados es diferente a nivel energética, a nivel molecular, a una carne fornicaria. No es lo mismo. Así las dos carnes se vean parecidas. No son iguales. ¿Sí? Es como para aclarar y no mezclar una cosa con otra. Carlos, ¿si se puede curar la imaginación? La imaginación hay dos tipos de imaginación, la imaginación mecánica y la imaginación dirigida por la conciencia. La imaginación se cura cuando se utiliza, cuando hay concentración, imaginación y voluntad en un trabajo que busca la autorrealización, el enfoque de la autorrealización. Jane, el ir trabajando en alcanzar la castidad va ayudando en el ir generando esa concentración de energía para trabajar la neuroplasticidad. Sí, lógico, porque estamos hablando de que ya tiene más material de trabajo, más energía para poder combatir mejor toda esa cantidad de larvería que hay en el cuerpo. Adán, siempre quise ser un scatter, desarrollar esa habilidad. El ser me deja hasta 2 horas diarias. Bueno, eso por un todo. Por un lado, los chaulines duran 20 años o más en tener dedos de diamante, manos de acero. Miren, nosotros acomodamos todo con nuestra suposición y creemos que el ser es el que está organizando esto como uno cree. Saca porcentajes, saca una cosa. Eso no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que hay que pasar más allá de todo ese poco de conceptos. Dedos de acero o de diamante o manos de acero. Eso está relacionado con la voluntad del trabajo para autorrealizarse, no para convertirse en un monje Shaolin y esas cosas del budismo, de las escuelas orientales. Esos son procesos de codicia, de tener habilidades y sentirse poderoso y exhibirse ante los amigos. Bueno, todo un poco de boberías de los yoes. Esto no es para exhibirse, esto no es para sentirse grande, esto es para poder mejorar y sentir la fuerza de la humildad en el mismo trabajo. Sí. Pero bueno, hay que salir de todo ese poco de conceptos y todos esos enfoques porque eso no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que aquí vinimos fue a matar yoes, no a alimentar yoes. Bueno, listo. Por aquí dice Carlos, cuando el pene, no sé a qué se refiere. Bueno. Willy, San Germán recomienda la visualización de la llama ultravioleta penetrando el cuerpo para generar esa sanación del cuerpo. Sí, pero con las larvas vivas, ¿cómo se va a sanar? Sí se ayuda, pero mientras no combatan la debilidad de las células, de los músculos, de los tendones, de la carne, de la piel, así imagine su llama y su cosa, ahí siguen vivas las otras. Entonces, ¿qué va a lograr con eso? Eso funciona si la persona está quitando, porque tiene lo que decía ahorita la compañera. Imagina que está sano, que está revitalizado, que está fuerte. Está bien, pero las larvas es la prioridad, la debilidad. Entonces, hay que comprender el trabajo de la muerte que hay que hacer. La base es la muerte de esas larvas que se están tragando el cuerpo. No vamos a cambiar el trabajo de la muerte de las larvas que son la causa del problema por imaginaciones de llamitas. Bueno, nos quedamos soñando, fantaseando.
Ahí es que enfocarnos en la parte crucial, neurálgica, la causa del problema. ¿Sí? Para eso es este enfoque, tener claridad. Adán, así es, los atletas de élite hacen lo mismo. Recrean la escena, pero a paso a paso, detalle a detalle, y así se hacen atletas de élite. El yo atleta, el yo élite, el yo famoso. Aquí no vinimos a eso. Que es un ejemplo de que este proceso sirve, sí, de una manera superficial. Pero estos elementos están con el yo, con la codicia, con el deseo de triunfo, de fama. Nosotros no vinimos a eso. Entonces diferenciemos una cosa de otra. Angélica dice, en el caso de los ojos, después de imaginar que se quema toda esa debilidad y problemas en cuestión, después de imaginar, por decirlo así, unos ojos nuevos, una luz regeneradora, como es también esto desde la parte instintiva, ¿qué es lo más importante? Ustedes imaginan que los ojos están sanos, pero ese es el objetivo. Allá hay que llegar. Repito, el trabajo de la muerte es la prioridad. Porque hay que sacar las larvas que han generado el daño. Ustedes con la imaginación pueden sentir que el ojo se revitaliza, que es lo que hace la neuroplastia materialista. Pero necesitamos es la muerte, acabar con la causa del problema, ir al diseño electropsíquico y modificarlo. Eso no se hace imaginando que el ojo está sano. Porque ustedes pueden imaginar que el ojo está sano, pero las larvas se lo siguen tragando. Entonces hay que acabar es con los yoes vitales, con los yoes larva, que están incrustados en los ojos. ¿Entienden lo que les digo? Bueno, pero la mente es muy terca. Insiste en el error. Que no ve error, pero es un error. Y lo sacan por pura deducción lógica e investigación interna. Carlos, cuando el pene está dentro de la vagina, él crece lo mismo, porque cuando estaba con mi ex esposa sucedía eso. En el momento no tenía el conocimiento. Bueno, pero no sé cuál es el enfoque. Pues el falo, lo normal es que entre en erección y crezca y se sostenga hasta, pues depende de la vitalidad y la potencia de la persona. Pero bueno, no sé a qué se refiere, pero bueno. Cristian, me imagino que con este mismo poder, a través de la imaginación degenerada, es que el ego ha deteriorado cada parte del organismo. El proceso no es, pues cuando la persona va a imaginar, por ejemplo, cosas morbosas, lasciviosas, pues lógico que genera una vibración a través de esa imaginación destructiva y alimenta la fuerza de las larvas de la parte vital que se siguen tragando el cuerpo, la refuerza. Eso sí es cierto, ¿no? Entonces por eso hay que acabar con la imaginación mecánica. Osval, y cuando uno está en el astral y ve un pene gigante iluminado con un reflector, ¿qué es eso? Esa es la sabiduría del Padre. Ahí lo vemos en la conferencia de la dualidad, que a lo último queda la dualidad, que es un falo y un yoni. El falo es el Padre, es el águila. Son simbolismos esotéricos, ¿no? Hay que interpretar los símbolos. El falo representa eso. Ustedes ven el obelisco en Egipto o en algunas culturas antiguas que rendían culto al aparato sexual masculino, que representa la sabiduría del ser.
Natalia, cuando hacen grupos de meditación para que alguien se mejore imaginando que está mejor y que se recupera y con muerte, o sea, uno puede ayudar a mejorar a alguien, incluyendo que esa persona también está meditando. Miren, esas mezclas, esas cosas se generan ciertas ligues que lo que pasa es que uno tiene ese yo de lástima, de tristeza, y uno quiere que se cure mucha gente, pero es que la ley no se puede violar. Uno quisiera que todo el mundo no sufriera, pero uno no puede hacer nada porque cada uno tiene sus karmas, sus deudas. Lo que sí puede hacer uno es enseñarle a la persona que se regenere, a que se cure, y no echarse el karma de los demás encima. ¿Sí? Porque termina uno no solo con la cantidad, la enorme cantidad de karma que debe, sino que ahora se quiere echar el karma de otros más. Entonces cada uno puede curarse, cada uno puede regenerarse, cada uno tiene la capacidad para hacerlo. Pero lo que tiene es una pereza ni la berraca y quiere que todo el mundo le resuelva los problemas. Y a eso no vinimos. Aquí vinimos fue a enseñar a que cada uno resuelva sus problemas. Entonces estos grupos se da es mucha dependencia, mucho apego. Se generan unas cosas hasta lasciviosas, sentimentales, morbosas. ¿Sí? Entonces por eso cada uno debería enfocarse en buscar su solución de sus propios problemas. Que sí puede, porque tiene un ser que le permite eso. Bueno, por aquí Carlos dice, pues comprendo detrás todo lo que está ahí es mucha vanidad, con lo que le pregunté anteriormente. Bueno, hay que reconocer el yo y eliminarlo. Bueno, aquí tengo una pregunta que no sale en los comentarios, pero salió en el celular. Voy a ver esta pregunta. A medida que se esté trabajando consciente y dirigido, podríamos llegar a lograr ver los yoes que están sosteniendo este daño y así más comprensión del daño causado. Sí, esto lo dirige el ser y a cada uno le va a mostrar. Todo depende del esfuerzo, del sacrificio. A nadie le van a dar nada regalado. Olvídense, los seres no tienen preferencias. Con nadie. Sería injusto. Entonces cada uno se va a ganar lo que se gane con el trabajo que haga. Angélica, en metafísica hay todo un capítulo, el 20 en el libro de oro de Saint Germain, de donde abundan clases en España, por ejemplo, y en internet, videos de cómo regenerarse con la presencia, yo soy. Esto sí, sin conciencia y muerte psicológica. Es nulo. O pudiera considerarse una práctica negra. Es que la intención, repito, la intención. Si ustedes dicen, no, es que la chica tiene una verruga en la cara, una mancha, y por eso no puede ser modelo. Entonces ahora quiere usar esta práctica para quitarse la mancha y ser modelo. Imagínense eso. No vinimos a eso. Vinimos fue a trabajar para la autorrealización, no para seguir alimentando el yo prostituta. ¿Entienden lo que les digo? Entonces no vayan a pensar que esto, el ser les va a permitir ese enfoque, ese objetivo, porque ese objetivo está movido por un yo. Entonces, todas estas enseñanzas de Saint Germain las utiliza es el yo, no la conciencia, el yo. Por eso el fundamento que estamos hablando el día de hoy es la muerte psicológica. Vamos al fondo, vamos a la raíz.
Bueno, por aquí Jane dice, sí, un soltero hace esta práctica de neuroplasticidad y luego sublima, ayuda un poco más. Sí, pero la sublimación son 10 minutos, o sea que eso sirve para revitalizar también un poco el cuerpo. Pero, pero vamos, repito, vamos es al fondo, a buscar la causa, no a quedarnos en la periferia. Héctor, y cuando es la planta del pie que duele, que no se puede casi caminar. Igual, lo mismo, el mismo proceso. Imaginan el dolor que no lo imaginan, lo sienten como de la planta del pie se va subiendo por el tobillo, por la pantorrilla, por el muslo. Puede llegar hasta el brazo cuando pisan. Entonces hay que al acabar con el dolor del brazo que viene de la planta del pie, de la pantorrilla, del muslo, de la cadera, donde sienta el dolor. Y por último llegan al centro que es el pie. Revisan los dedos, revisan el dorso del pie, revisan el tobillo, revisan la carne, el hueso, los músculos. Detallado, sin correr. ¿Sí? Hasta que desaparezca el dolor. Se fortalece todo. Por eso el dolor desaparece. Cristian, ¿el déficit de atención también se debe a daños cerebrales? No, a falta de conciencia. Bueno, las neuronas están dañadas. Pero una cosa es la neurona como física y otra cosa es la mente. La mente es superior al cuerpo. La emoción es superior al cuerpo. Por eso se trabaja con la mente superior, con la concentración, la imaginación y la voluntad. Verónica dice, ese ejercicio viparita funciona si se está muriendo en el momento en que se hace. Me imagino que sí, no está en el temario, es porque el tiempo para esa práctica podría dedicarse a la muerte o meditación. Me refiero al... sí, esta práctica es pasiva. Necesitamos algo activo, algo más concreto, más directo, más preciso, más enfocado. ¿Sí? No le quiero decir que no funcione una práctica de esta, sino que es muy lenta, muy larga. Necesitamos cosas más aceleradas, más rápidas, más fuertes, más dinámicas. Osval, y cuando la gente tiene dolores en el cuerpo, se usa la mata dormidera y le pasa los dolores. Esto es una ayuda también. Bueno, eso también funciona, pero como les digo, la causa sigue viva. Porque la causa no es un calmante. La planta sirve como calmante, pero la causa sigue viva, el karma sigue vivo, las larvas siguen vivas. Entonces, las calma, simplemente, pero eso regresa. Bueno, Adán, ese problema del falo grande es por ver pornografía, porque duré años sin ver porno y estaba pleno. Obsesiones. Hay que trabajar esas obsesiones. Porque el falo grande es la sabiduría interna del Padre. No es enfoque morboso, lascivioso, lujurioso. Esto es simbólico. Y físicamente, pues eso se regenera. Cuando empieza a trabajar. Carlos Nagua, hasta la respiración. Esto cayó como anillo al dedo para eliminar el yo espermatorrea. La estocada fue el yo de la ira. No, el trabajo del instinto es otro trabajo, es para dejar de fornicar. Es que hoy estamos hablando netamente de un enfoque específico. Pero hay que seguir también trabajando para lograr la castidad. Esa espermatorrea es pura debilidad y daño en el aparato. Hay que trabajar el instinto.
Todas las sensaciones lujuriosas que salen del aparato deben ser eliminadas. Control del sistema nervioso. Es que hay mucho trabajo por hacer. Héctor, el ardor como que se quema la planta de los pies porque se manifiesta. Hay varias sensaciones que salen de ahí. Molestias, presión, tensión, vibración, dolor, escalofrío, calor, nervios, sensibilidad, todo eso debe ser eliminado. Hay que empezar. El mismo proceso que van observando, mañana lo verán mejor, en una semana mejor, en un mes mejor, porque esto se va desarrollando. Hay que empezar, hay que trabajar. Ustedes nada sacan con recibir toda esta información si mañana se olvidan y están esperando que un milagro les quite el problema. Eso no se va a dar, eso se sigue deteriorando. Hay que trabajar. Bueno, Tere, por aquí dice, muy interesante, útil la información de la conferencia. Bueno, me alegra. Bueno, Adán, por aquí dice, según si uno dura soltero mucho tiempo, ¿también es fracaso general? ¿Retraso general? No, no se trata de verlo así, se trata de trabajar para que llegue la pareja. Ese es el objetivo, no empezar a salir con fracasos anticipados, porque eso resta fuerza. Bueno, por aquí Consuelo nos acompaña hoy. Adán, tener el cuerpo inflamado es la principal causa de impotencia. ¿No? Si tiene el cuerpo inflamado es por, no sé qué otro karma estará metido ahí, tantos karmas que hay. Uno le echa la culpa a muchas cosas, pero no tiene claridad, ni sabe si eso es cierto o no, o se lo inventó. No, eso no es así. A uno, si está trabajando, el ser le muestra cositas, si uno comprende. Bueno, por aquí Tatiana dice, buen día, alguien que ya perdió la vista por diabetes, ¿podría recuperar la vista? No sé. No sé, porque ya es un daño grave. Lo que sí puede hacer es abrir los ojos internos y ir a ver el daño y que le pregunte al ser si es posible o no. El ser sabe. El ser sabe si puede regresarle la vista, porque si es un karma muy duro, muy fuerte, no. Entonces todo es relativo. Y todo es relativo al trabajo que quiera hacer. Porque ese karma de la vista es por haber dañado a mucha gente. Haberle quitado la oportunidad de ver a Dios. Prostituyó el conocimiento en otra existencia. Le quitó la visión espiritual a la gente. Se puso a crear pornografía para que otros vieran esa pornografía y se degeneraran. Se puso a inventar tonterías para que la gente viera con la imaginación esas cosas y se degenerara. Entonces ahí hay un poco de karma metido en eso. Y por eso perdió la vista. Entonces, no, a la persona le enseña, le dice, vaya, mire cuál es la causa de ese karma y el ser allá le dirá. Y también le dirá si puede recuperar la vista o no. Pero no nos metamos en lo que no nos importa. Terminamos metidos con los karmas de los demás. Y sí, hay familiares que están sufriendo, hay muchos conocidos. Pero ¿qué hace uno metiéndose ahí? Lo que sí puede hacer es enseñarles cómo investigar, cómo trabajar la muerte, cómo buscar la regeneración. Esa es la ayuda que uno le debe hacer a la humanidad. Pero no echarse el dolor de otros encima, porque la gente es muy cómoda. La gente puede resolver sus problemas y quiere que otro venga a resolvérselos. Eso es absurdo. No. Alimentarle la pereza a un poco de vagos y degenerados, eso es absurdo. Entonces, más bien enseñarles a que dejen de ser vagos y se pongan a trabajar, como nos toca a nosotros, jodernos para poder encontrar algún avance. Así son las cosas. Hay que dejar esos sentimentalismos morbosos de estar uno lleno de pesar con un poco de elementos que están castigados por lo malos que han sido. Bueno, todos estamos castigados aquí porque todos debemos mucho karma.
Pero bueno, por lo menos ya empezamos a reconocer nuestras cosas. Carlos, pues en pocas palabras, aplicarlo en la meditación sobre el yo que estamos estudiando, por ejemplo, la impotencia sexual. Son dos trabajos distintos. Uno es el yo instintivo impotente y otro es la recuperación de un daño que haya físico. ¿Sí? Que hay una relación, sí, pero no mezclemos las cosas, los enfoques. Bueno, por aquí Javier dice sobre este tema: ¿cómo hacía Jesús para sanar a los enfermos y sus apóstoles? ¿Era la misma práctica? Es que estamos hablando ya de maestros, no estamos hablando de principiantes. Repito, ellos ya tienen el poder de la plástica. Y el Maestro Jesús no curaba a todo el mundo, curaba a los que lo merecían. Y eso va de acuerdo a la ley divina. Si el tipo tiene un karma muy pesado, no se mete el maestro en eso. Si es para darle una ayuda y una fuerza, sí. Pero él no actúa porque se le da la gana o por pesar. Él actúa de acuerdo a la ley divina, de acuerdo al karma. Osval, yo estuve un poco mal de salud y un señor de la vida común me dijo que me purgara con azufre. Y es verdad, porque yo lo usé por 8 días. Usé la punta de un cuchillo en agua y me arreglé la salud y ahora lo uso de vez en cuando. Sí, eso es una ayuda por una dolencia, no hay problema. Pero estamos hablando de cosas crónicas. ¿Sí? Problemas crónicos. Entonces, yo no estoy de ninguna manera desvalorizando el uso de una plantica o alguna cosa de esas. Estoy hablando de un proceso para recuperar, revitalizar el cuerpo, de cosas más fuertes. No es simplemente un dolorcito ahí. Claro que también sirve, pero el enfoque no es ese. Bueno, Eugenio, los virus y patógenos son larvas. No, los virus son proyección de la deficiencia del cuerpo, concentrando las larvas en un punto para generar un daño. O sea, todo depende del karma que tenga la persona. Entonces tiene más virus o menos virus, ¿no? Pero son concentración de esas larvas en un determinado órgano, músculo. Bueno, miren, lo más importante es que ustedes empiecen a hacer el trabajo y le pidan al ser que les muestre. El ser sabe perfectamente y detalladamente todo. Él no se equivoca, él es preciso en sus cosas. Y si tienen esa información es muy valioso porque eso les da mucha fuerza. Natalia, y para problemas de memoria también sirve este método. Para recuperar la neurona, sí sirve. Pero es que ese karma también tiene factores de ira, de droga, sueño, problemas neuronales, ¿no? Ahí se va recuperando poco a poco. Sí sirve. Sí sirve. Es que es demasiadas las deficiencias que tenemos. Muchas. Pero bueno, ahí cada uno va organizando su trabajo. Bueno, vamos por aquí con Adán. Yo me quité un grano de la nariz cuando comprendí que era por el intelecto. He visto incluso cómo me nacieron 2 lunares y la razón exacta. Bueno, no sé. Lo cierto es que uno aquí supone muchas cosas que a veces no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, bueno, la mente es así, ¿no? Muy volátil. Osval, ahora Saint Germain en el cuerpo de una mujer, puro espiritismo negro. Bueno, yo no sé. Hay muchos conceptos y hay muchas calumnias en esos conceptos. Hay que ir a hablar con Saint Germain. Es un maestro, es un ser autorrealizado, no sé.
Él puede adoptar la forma de una mujer, de un varón. Es un mutante. Es un elemento, un ser que maneja la plástica. Y bueno, hay gente que dice que es satánico, otros dicen que es brujo, otros dicen que es extraterrestre. Eso hay conceptos, es lo que hay. El problema no es ese. El problema es afirmar uno cosas sin saber. Porque la mente es así, sectarista, fanática, extremista, tirana, miedosa. Entonces saca conclusiones. Que porque fulano dijo y que por el otro dijo. ¿A uno qué le consta? Yo creo que lo ideal sería uno ir a pedirle al padre que le diga quién es San Germán. Eso sería lo ideal. En lugar de uno sacar conclusiones que a veces son calumniadoras y uno cree que está haciendo algo bien y resulta que está calumniando y dañando y creando cismas y zozobras y mentiras. Hay que ser serios porque tenemos tanto concepto en la cabeza. Entonces a mí me consta que es un maestro. Y bueno, lo que piense cada uno, eso es asunto de cada uno. A mí me interesa lo que he investigado y listo. Y les recomiendo que investiguen con seres despiertos, no con libros sucios, internet basura. El ser tiene mucha información y se la entrega a uno en su momento. Entonces hay que trabajar. Adam, por ejemplo, en este momento, mientras veo la conferencia, estoy haciendo la viparita para dormir. 6 horas hago 2 de viparita y me levanto full. Bueno, nos falta aplicar un poquito el conocimiento. Si estamos concentrados en una cosa, no deberíamos estar haciendo otra. Pero bueno, hay que madurar. Bueno, compañeros, voy a responder las últimas inquietudes porque de pronto no puedo responder todas las preguntas porque tengo otro compromiso y necesito partir. Bueno, por aquí Juan dice, ¿cómo negocio con el padre una enfermedad que ya la siento muy rigurosa? Haciendo la práctica de la cruz, buscando a través del desdoblamiento una ida al Tribunal de la Justicia para ver el libro del karma. Bueno, hay varias cosas. Ahí en el conocimiento, las distintas conferencias tenemos bastantes enfoques que nos permiten negociar con los señores de la ley los karmas, ¿no? Hay que pagar. Hay karmas costosos y requieren mucho sacrificio por la humanidad. Ayudar a la humanidad es fundamental para pagar todo ese karma. Ahora, bueno, de que hay cristos templarios, cristos en la guerra, cristos vitales, eso sí, solo ver cómo hicieron a sus mujeres tan lindas que hicieron eso es un Cristo muy potente. Bueno, pero no nos enfoquémonos en el tema. Y bueno, aquí podríamos terminar hablando de miles de cosas, pero debemos enfocarnos en el tema. Willy, la planta del pie quemante es exceso de ácido úrico, producto de comer exceso de carne roja, sobre todo puerco. Sí, hay tantas cosas con las que uno afecta el cuerpo. De todas maneras hay que mirar muchas cosas, hay que mejorar, hay que cambiar hábitos y bueno, buscar la mejoría, que a eso vinimos, ¿no? David, ¿qué es abrir los ojos internos? La capacidad de autoobservación. La capacidad de investigar cosas internamente, ¿no? Astralmente. David, buenas tardes. Luis Carlos, en resumen, hay que matar primero las larvas en la zona o órgano, a trabajar con la imaginación y luego identificar el yo para matarlo. No, ustedes saben que esas larvas son la deficiencia. Cansancio, dolor, tensión, vibración. Esas son las larvas. Eso es lo que hay que matar. Ya, no hay que ponerle tanta mente a esto, que termina uno intelectualizando todo y no hace nada. Osvaldo, quiera o no quiera, para tener buena salud nos toca morir en los demonios y transmutar las energías. De esto volvemos a lo mismo, al fracaso.
El trabajo es la autorrealización. Esto que estoy enseñando, que estoy hablando hoy, es una ayuda. Pero el objetivo no se puede perder. Es la autorrealización. Bueno, Carlos, muchas gracias por la paciencia. Sí, me cuesta mucho, ¿no? Estoy trabajando mucho la paciencia. Pero bueno, todavía hay bastantes detalles. Bueno, Eugenio, se saltó mi pregunta. No la vi, Eugenio, de pronto. Es que hay preguntas que a veces no salen. Porque el algoritmo de Facebook bloquea algunas terminaciones. Entonces no es que no las leas, sino que no sale. Lina, Luis Carlos, cuando se tienen varios órganos afectados, como hígado, páncreas, sistema nervioso, ¿se trabaja órgano por órgano? Gracias. Sí, detallado. Detallado cada cosa. Sacas media hora para uno, media hora para otro. Bueno, tú organizas tu trabajo. Lo importante es trabajar. El ser no está dormido, el ser no es bobo, el ser lo está viendo a uno todo el tiempo. Entonces uno lo único que debe hacer es mostrar obra y el ser se encarga del resto. Bueno, por aquí voy a responder las últimas inquietudes. No sé a qué hora es. Sí, porque me tengo que ir, compañeros. A los que no les pueda responder, me disculpa, pero tengo otro compromiso. Entonces no puedo pasármelo 2-3 horas respondiendo preguntas. Espero que comprendan, porque un tema de estos ya lo traté, ya lo dije, ya dije lo que hay que hacer. Y ya las preguntas son complementos, pero no me puedo extender demasiado. Adán, eso debe ser ordenado por el ser. La verdad, yo me puse a tomar salvia dulce para epilepsia y duré 7 días caminando. Llegué, hice una meditación de 24 horas y la verdad es que yo en ese momento, los años después, pasan millón de dharma por eso. Bueno. No entiendo mucho, pero más o menos capturo. Bueno, está bien. Está bien. Cada uno que mire cómo resuelve sus cosas. Pero bueno, tener cuidado con la fantasía, con la suposición, con todos estos enfoques que a veces son, que uno cree que son reales, pero no. La salvia es un alcaloide de la familia de la coca, sirve para la conexión neuronal. Bueno. Está bien. Adán Cisas, Saint Germain, póngase a ver una paloma, a ver los colores del buche, son inteligencias de la digestión. Bueno, tenemos desequilibrios en muchos sentidos. Lamentablemente la raza humana está con problemas de locura, algunos más que otros, algunos estamos locos pero no tanto, otros están más locos que una cabra. Hay de todo un poquito, ¿no? En la vida encontramos de todo. Pero bueno, hay que sanar la mente, hay que trabajar juiciosos, tratar de enfocarnos en el recuerdo de sí, en la muerte, y el resto se va llegando poco a poco, ¿no? Porque bueno, hay que comprender muchas cosas. Bueno, dice Angélica, muchas gracias, esta reflexión es de gran ayuda y una vez más, prueba de la muerte psicológica es la base de todo. Sí, así es, Angélica, muy bien. Cristian, la alteración nerviosa también son larvas. Sí, así es. Tienen muy alterado el sistema nervioso. Desconexiones neuronales, desconexiones nerviosas, insensibilidad en ciertos aspectos, sobrecarga en otros. Es un desequilibrio que hay terrible. Pero bueno, a eso vinimos, ¿no? A equilibrarnos, a trabajar juiciosos para revitalizarnos y vivir un poco mejor dentro del trabajo de la obra del ser. Compañeros, los dejo. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Espero que este tema les haya servido, que les haya sido de ayuda. Y bueno, ahí seguiremos los domingos. No todos los domingos hago reflexión porque, como pueden ver, tengo muchos compromisos, pero de todas maneras vamos a seguir haciendo reflexiones, así sea de vez en cuando, una vez al mes, 2 veces al mes, no lo sé. Pero bueno, estén pendientes ahí y bueno, tocaremos otros temas de gran interés. No siendo más, me despido, que tengan un resto de tarde agradable, que les vaya bien, que sigan, que no pierdan la fuerza, que empiecen a implementar este trabajo y empiecen a regenerarse. Y bueno, pídanle al ser mucho que les ayude, que les dé, porque al fin y al cabo el ser es el que dirige todo esto, ¿no? Listo, compañeros, así que vamos. Cualquier cosa no se les olvide, mañana tenemos reflexión de lujuria
Y esta noche hay práctica para los que quieran por ahí asistir. Dice Carlos, voy a responder esta última pregunta. Luis, o sea que puede trabajar instinto y neuroplasticidad. Sí, de eso se trata, ¿no? Bueno, compañeros, así quedamos. Cuídense todos. Hasta luego. Chao.